Les doy la bienvenida entonces a esta tercera parte de la clase sobre drogas ansiolíticas e hipnóticas de la primera cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar de hipnóticos no benzodiazepínicos y por último de la buspirona, que es un ansiolítico no benzodiazepínico. Recordemos, como dije en la primera parte de esta clase, que las drogas con estas acciones ansiolíticas hipnóticas pueden diferenciarse en drogas que solamente ejercen efecto ansiolítico, como la buspirona y los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, la venlafaxina, drogas que solamente ejercen su efecto sedativo, como los antihistamínicos, drogas que ejercen las tres acciones, como las benzodiazepinas, que fueron el motivo de la segunda parte de la clase, y drogas que son solamente hipnóticas, es decir, que carecen de efecto ansiolítico o sedante, como el zolpidem, la zopiclona o el saleplón, llamadas en conjunto drogas Z. ¿Qué acciones farmacológicas, qué propiedades tienen estas drogas en relación a las benzodiazepinas convencionales? Tienen efecto hipnótico y además se potencia su acción con el alcohol. No tienen efecto ansiolítico, no tienen propiedades de relajación muscular, no son anticonvulsivantes y probablemente por su muy breve vida media tampoco producen efecto adictógeno. ¿En qué se diferencian las benzodiazepinas de las drogas Z? Acá tienen ustedes un esquema muy simplificado de un receptor GABA-A con sus subunidades, alfa y gamma. Las benzodiazepinas se unen con afinidad al receptor GABA-A, que está compuesto predominantemente por subunidades alfa del subtipo 3. El zolpidem y el saleplón se unen fundamentalmente a receptores GABA-A cuya subunidad alfa son subunidades del subtipo 1. Esto, por lo tanto, hace que la unión de zolpidem y saleplón se dé en regiones del sistema nervioso central a las cuales las benzodiazepinas no necesariamente se unen y viceversa, que las benzodiazepinas tengan afinidad por receptores GABA ubicados en regiones del sistema nervioso central que no necesariamente son blanco del zolpidem o el saleplón. La zopiclona se parece desde un punto de vista farmacodinámico fino más a las benzodiazepinas que al zolpidem y al saleplón. También se parece en otra condición, que es su vida media, ya que tiene una vida media un poquito más prolongada que el zolpidem y el saleplón, como vamos a ver enseguida. Además, el receptor GABA puede tener subunidades alfa del subtipo 5 o del subtipo 6, sobre las cuales las benzodiazepinas pueden tener prácticamente ninguna acción. Por ejemplo, las benzodiazepinas no tienen acción sobre los receptores alfa 5, sobre receptores GABA con subunidades alfa 5. Y las imidazopiridinas, como por ejemplo el zolpidem, tampoco tiene acción cuando el receptor GABA tiene una composición predominante de receptores alfa del subtipo 5. Y cuando los receptores GABA tienen subunidades de alfa del subtipo 6, no tienen afinidad por agonistas positivos o inversos del receptor. Dicho esto, entonces podemos decir que lo que tienen en común las drogas Z es que son agonistas o moduladores alostéricos de los receptores GABA, al igual que las benzodiazepinas, pero que difieren en el subtipo de subunidades alfa que componen el receptor por el que tienen afinidad y por lo tanto probablemente también en los sitios de acción, y esto explica en cierta medida el diferente perfil farmacodinámico de los compuestos. Vemos acá en esta tabla la farmacocinética de los hipnóticos no benzodiazepínicos. Fíjense las vidas medias, fíjense que la vida media de todos ellos es breve, es más breve que la de las benzodiazepinas de acción de vida media más corta. ¿Sí? El saleplón tiene una vida media extremadamente breve, de alrededor de 1 hora.
La zopiclona, como decía, es la que más se le acerca a la vida media de las benzodiazepinas, con una vida media de 3,5 a 6 horas, y el zolpidem tiene una vida media de 3 horas. Esto hace que en el transcurso de una noche, como ustedes recordarán de fármaco 1, un fármaco se elimina por completo alrededor de 4 vidas medias después del pico plasmático. El Saleplom, en alrededor de 4 horas está prácticamente eliminado. Por lo tanto, lo único que podemos esperar como acción farmacológica del Saleplom es un efecto de inductor del sueño. Si la persona que requiere tratamiento por su trastorno del sueño tiene despertares tempranos, por ejemplo a las 5 o 6 de la mañana, ya a esa hora la concentración plasmática del Saleplom va a ser absolutamente ineficaz. El zolpidem tiene una vida media de 3 horas, por lo tanto, en el transcurso de 12 horas prácticamente se eliminó por completo del organismo, o por lo menos las concentraciones plasmáticas están tan por debajo del límite de eficacia que son despreciables. Esto hace que la capacidad de acumulación del zolpidem tomado en varias noches consecutivas sea tan baja que no genere una meseta ni una concentración plasmática acumulativa. La zopiclona no cumple tanto este precepto, aunque verdaderamente en el transcurso de 24 horas entre una toma nocturna y la siguiente está prácticamente eliminado. Los 3 compuestos tienen eliminación hepática por metabolización por mecanismos de oxidorreducción, no tienen metabolitos activos y la concentración al pico máximo se da entre 30 minutos y 90, 100 minutos. Quiere decir que si el paciente se tiene que beneficiar con el pico plasmático, la toma de la medicación tiene que ser entre media hora y una hora y media antes del momento en el que quiere conciliar el sueño. ¿Qué acción tienen sobre la arquitectura del sueño estos 3 fármacos? Por supuesto, todos ellos disminuyen la latencia al inicio del sueño, motivo por el cual son prescriptos. Además, ejercen una disminución del tiempo en fase 1, prácticamente los 3 compuestos, aumentan el sueño de ondas lentas, tanto el Saleplom como la zopiclona, el zolpidem no lo modifica, disminuye la fase 3 y 4 de sueño profundo, el Saleplom no lo modifica el zolpidem y las aumenta la zopiclona, y ninguno de los 3 modifica el tiempo en sueño de movimientos oculares rápidos a lo largo de la noche. En general se dice que por estas razones el zolpidem respetaría la arquitectura del sueño fisiológica, ya que disminuye la latencia, pero no modifica el resto de las fases del sueño. Por último, y recordemos entonces que tenemos fármacos con distintas acciones, vamos a hablar de un fármaco que tiene efecto ansiolítico, pero que carece de efecto sedante o hipnótico, es la buspirona. Vamos a comparar, ya que las benzodiazepinas son el fármaco ansiolítico por antonomasia, la buspirona con las benzodiazepinas. La buspirona, a diferencia de las benzodiazepinas, no actúa desde el principio del tratamiento, tiene una latencia de acción de 2 a 3 semanas, se parece en ese sentido a los antidepresivos. Tiene un perfil ansiolítico y no tiene efecto hipnosedante como sí lo tienen las benzodiazepinas. No se potencia su acción con el alcohol, a diferencia de las benzodiazepinas, y no desarrolla ni tolerancia ni tiene efecto reforzador positivo, que es el motivo por el cual muchas veces se hace abuso de las benzodiazepinas como drogas de adicción. Su mecanismo de acción está mediado por los receptores de serotonina del subtipo 1A. Tienen acá ustedes una neurona serotonérgica que activa a otra neurona serotonérgica,
y la neurona serotonérgica puede tener una terminal que libera serotonina sobre receptores 5 serotonérgicos del subtipo 1A a nivel somatodendrítico. Esta colateral de la neurona serotonérgica lo que hace es modular la liberación de serotonina o modular la actividad de esta neurona serotonérgica postsináptica. La buspirona es un agonista parcial de los receptores del subtipo 1A. Y si ustedes recuerdan las definiciones de agonista parcial que vimos en farmacología 1, como ustedes recordarán, un agonista es un fármaco que produce una acción y que produce una respuesta máxima del 100%. Un agonista parcial, en ausencia del agonista total, puede ejercer una acción con una potencia menor al 100% o con una eficacia menor al 100%. Pero cuando ponemos a interactuar un agonista total con un agonista parcial, el agonista parcial lo que hace es modular las acciones del agonista total, que en este caso sería la serotonina, potenciando, aumentando la actividad serotonérgica cuando ésta es muy baja y disminuyéndola cuando ésta es muy alta, actuando en este caso como si fuera un antagonista. Por lo tanto, al ser un agonista parcial de los receptores 1A, lo que hace la buspirona es modular la actividad o la despolarización de neuronas serotonérgicas que participan en varios de los circuitos vinculados con la angustia o la ansiedad. La buspirona tiene una farmacocinética típica de una droga de acción sobre el sistema nervioso central, con una absorción cercana al 100% en la vía oral, que aumenta con la ingesta, una biodisponibilidad muy baja, que se compensa con una dosis adecuada, una vida media variable de 2 a 11 horas, una cinética que aparentemente no es lineal, por lo tanto, en concentraciones plasmáticas más altas puede prolongarse mucho su vida media. Tiene, como decíamos, una metabolización hepática y metabolitos activos e inactivos. Las dosis recomendadas van de 30 a 60 miligramos por día, que pueden ser administradas en 2 o 3 tomas diarias, atendiendo a que su vida media es variable, ya que puede ir de muy breve, 2 horas a 11 horas. Hay que prestar atención a algunas interacciones, por ejemplo, con los inhibidores de la monoaminoxidasa, fármacos que en realidad, salvo la selegilina para el tratamiento del Parkinson y que no es un IMAO selectivo A, no existen en este momento en el vademecum en nuestro país. Decía que la buspirona asociada a inhibidores de la monoaminoxidasa que actúan sobre la MAO-A pueden generar crisis hipertensivas, como lo hacen los antidepresivos. Modifica las concentraciones plasmáticas de haloperidol porque modifica su metabolización. Aumenta la concentración plasmática de digoxina libre porque compite con la digoxina por su unión a proteínas plasmáticas. Y hay 3 sustancias, la eritromicina, la nefazodona y el jugo de pomelo fresco, que aumentan la concentración plasmática de buspirona porque inhiben su metabolización a nivel del citocromo 3A4. La siguiente revisión sintetiza los efectos adversos observados para la buspirona comparados con el placebo, y fíjense que son pocos los efectos adversos que se ven con mayor frecuencia en el grupo que recibió buspirona en comparación con el compuesto inactivo. Fue más frecuente la presentación de mareos, se presentó más frecuentemente la cefalea, hay una muy ligera presentación de nerviosismo, 4% de las personas, es una incidencia verdaderamente muy baja, y el resto de los efectos adversos, que son todos inespecíficos, no fueron tan distintos respecto del placebo. Es un fármaco en general muy bien tolerado, cuya principal desventaja, pensando en el criterio prescriptivo, es la latencia al inicio del efecto ansiolítico, que como dije al inicio es de 2 a 3 semanas,
y por lo tanto en comparación con las benzodiazepinas constituye una desventaja bastante importante. Sin embargo, tiene la ventaja de no producir ni potenciación con el alcohol, ni dependencia, ni tolerancia, ni coordinación motora, motivo por el cual, para quienes pueden aguardar la latencia de acción de la buspirona, sería un fármaco de uso bastante racional en el tratamiento de la angustia severa y crónica. Sin embargo, su presencia en el vademecum no es constante, hay momentos en los que lo tenemos disponible y otros momentos en los que se retira del mercado, más por motivos de mercado que por motivos farmacológicos. Entonces, bueno, repasemos. Tenemos a la mano como médicos clínicos distintos compuestos para resolver distintas situaciones, y cuando necesitamos el efecto puramente ansiolítico y el tratamiento está previsto para ser prolongado, tenemos como recurso a la buspirona o a los antidepresivos. Cuando necesitamos un efecto sedante breve, podemos eventualmente usar los antihistamínicos. Tenemos fármacos que nos sirven para el tratamiento del insomnio y que tienen muy poca potencialidad de acumulación a largo plazo, motivo por el cual se pueden administrar con mayor seguridad en los trastornos del sueño transitorios. Y tenemos las benzodiazepinas que reúnen las tres acciones. Bueno, muchas gracias.